Vamos a hablar de los sacrificios que tienen que hacer Barça y Madrid para inscribir a Messi y a Mbappé. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, esto que voy a tratar en el vídeo de hoy me lo preguntáis muchas veces, ¿no? Por supuesto, con el tema de Messi, ¿no? Evidentemente llevo muchos días hablando de ese tema, de cómo el Barcelona podría inscribirle, qué espacio salarial tendría que abrir, pero también me lo preguntáis por Mbappé, ¿no? Por esa creencia de alguna manera de que el Madrid no tiene dinero para fichar a Mbappé o no tendría espacio para ficharle. Y en este vídeo lo que voy a tratar de alguna manera es de explicar en qué condiciones están cada equipo para poder inscribir pues, a estos dos jugadores y qué sacrificios de alguna manera tendría que hacer cada equipo para hacerles ese hueco, ¿no? O al menos qué sacrificios creo yo que tendrá que hacer. Vamos a empezar con la situación más sencilla, que es la del Madrid, que por supuesto no tiene nada que ver su situación económica con la del Barcelona, ¿no? Solo hay que ver el resultado del último ejercicio, que en el caso del Madrid, bueno, pues arrojó unas ganancias, ¿no? De 874.000 euros y que tiene una situación económica pues mucho más saneada, ¿no? De hecho, el Madrid terminó el año pasado, la temporada pasada, con un límite salarial muy cercano a los 500 millones de euros y esta cifra no la sabremos hasta el 3 de septiembre, pero yo preveo que el límite salarial del Madrid para este verano, para la temporada que comienza, va a estar por encima de los 500 millones, ¿no? Creo que se dan las condiciones para que mantenga el del año pasado y adicionalmente pues la previsión de ingresos creo que va a ser superior, sinceramente, ¿no? Con la entrada del público y cierta recuperación económica que se espera. Así que creo que va a estar por encima de los 500 millones de euros, pero el Madrid tiene sus problemas también, ¿no? Tiene jugadores como Gareth Bale que vuelven, ¿no? Que vuelven a la plantilla y que si no se llega a un acuerdo con ellos, bueno, pues habrá que intentar, habrá que asumir, ¿no? El coste que suponen, ¿no? Y es verdad que ha salido Ramos y ha liberado 24 millones de euros de masa salarial, pero ha venido Alaba por un importe similar. Por lo tanto, tenemos que ver primero cuánto supone Mbappé a la masa salarial y después cómo se le podría ir haciendo hueco, ¿no? ¿Cuánto supone Mbappé? Pues repasamos un poco lo de siempre. Pongamos un precio de 150 millones de euros, pongamos un contrato de 6 años y pongamos un contrato de 20 millones netos cada año, ¿no? Por lo menos el primer año. Hablamos de 40 brutos, por lo tanto. Entonces, 150 entre 6, 25 millones de amortización cada año. Más los 40 brutos, 65. Vamos a imaginar, ¿no? Porque no lo sé con total seguridad, que el Madrid está cerca de su límite salarial, ¿no? Que lo cumple, pero que está cerca de su límite, ¿no? La salida de Brahim, no hay que olvidar que libera un poquito de espacio, porque entre otras cosas deja un precio de cesión de 3 millones de euros que libera algo de espacio. Bueno, pues el Madrid tendría que hacer un hueco de cerca de 60-65 millones de euros, ¿no? Insisto que son más o menos aproximaciones porque yo no lo puedo saber con seguridad, ¿no? Solo lo sabe con seguridad el Madrid, esto. Bueno, pues aquí es donde encaja de alguna manera la dolorosa venta de Varane, que es inminente, ¿no? Por lo que están informando todos los medios, parece una venta inminente también, ¿no? También me consta a mí que en el club se da cada vez más por hecha. Y fijaos, ¿no? Que la venta de Varane probablemente genere por sí sola ese hueco que necesita el Madrid abrir. ¿Por qué? Porque se está hablando de un precio de traspaso entre 50 y 60 millones de euros que va a ser todo plusvalía. Todo plusvalía. Por Varane deben quedar por amortizar miles de euros, ¿no? O cientos de miles en el mejor de los casos. Llegó por 10 millones de euros en 2010, si no me equivoco. Y bueno, evidentemente está más que amortizado, ¿no? Por lo tanto, todo el precio de traspaso que se cobre será plusvalía y abrirá hueco, ¿no? Aumentará el límite salarial de alguna manera. Y después tenemos también el ahorro de salario. No sé cuánto está ganando Varane, se habla de unos 11 millones brutos, 12, 13 quizá. Bueno, pues eso también es ahorro salarial, ¿no? Esos 13 millones, 12 millones también es ahorro salarial. Los 50-60 de plusvalía más los 10-12 de ahorro de salario abren el hueco que necesita el Madrid para fichar e inscribir a Mbappé. Por lo tanto, parece relativamente sencillo, ¿no? Si se realiza esa venta, dar cabida a Mbappé. Después hay que contar con que el Madrid tiene más jugadores que probablemente salgan de la plantilla. Hoy se habla de una posible cesión de Odriozola al Milán.
que supondría, digamos, un ahorro en su salario. Veremos si también hay precio por esa cesión o no. Están jugadores como Dani Ceballos, que todavía no sabe cuál puede ser su futuro, como Jovic. Hay varios jugadores que van a tener que salir de la plantilla porque el Madrid tiene más de 25 jugadores y por lo tanto también pueden generar ahorro, ¿no? Ahorro y por lo tanto espacio salarial. Esta sería la situación del Madrid. La situación del Barça, como sabéis, es mucho más dramática, mucho más dramática. Hemos comentado durante todo este tiempo que dado que el Barça sobrepasa el límite salarial, solo puede inscribir jugadores por el 25% de los ahorros que genere. Ahorros que se generan con plusvalías de ventas de jugadores y con ahorros de salarios, ¿no? Ya sea bajada salarial de la plantilla, ¿no? Que la plantilla asume una bajada salarial, ya sea pues que un jugador traspasado lógicamente libere su salario. Es verdad que el Barcelona podría tener otra alternativa, para la que me faltan números para calcularla exactamente, y sería volverse a meter, o sea, bajar tanto la masa salarial que se volviese a meter dentro del límite salarial y a partir de ahí inscribir jugadores sin sobrepasar ese límite. Pongamos por caso que pueden ir los números por ahí, que el límite salarial del Barcelona esté este año en torno a 250 millones de euros. Fijaos la diferencia, ¿eh? Más de 500 el Madrid, 250 el Barcelona y creo que como mucho 250. Bien, pues si el Barcelona consiguiese bajar su masa salarial hasta 210, podría inscribir a Messi por 40 millones de euros, que parece ser que es el salario que habría aceptado cobrar el año que viene, esos 40 millones brutos, y por lo tanto encajaría a Messi en ese escenario. ¿Cuánto puede exceder el Barcelona? Sinceramente no lo sabemos, pero yo por lo que he leído y por lo que puedo imaginar, seguramente el Barcelona sobrepasa el límite salarial en más de 200 millones de euros. Por eso esta vía la he comentado menos, porque aparte de que no tengo los números exactos, me parece que, digamos que la distancia es bastante grande, ¿no? Tendría que hacer bajadas de salarios muy grandes, tendría que hacer muchas ventas con plusvalía, o bien tener un ingreso extraordinario como el de un patrocinador o una venta de patrimonio, que de alguna manera hiciese que ese límite de 250 subiese un poco, ¿no? Subiese en ese mismo importe para que la diferencia fuese menor. Pero bueno, no parece el mejor momento tampoco para conseguir grandes sponsors, ¿no? El mundo está, bueno, pues muy condicionado por toda la crisis producida por la pandemia. Pero bueno, quiero comentaros esas dos posibilidades, ¿no? Lógicamente. Entonces, si solo nos queda o reducir tanto la masa salarial o subir tanto el límite salarial con ingresos extraordinarios, o si no, inscribir por el 25% de lo que supongan esos jugadores, pues los sacrificios que tiene que afrontar el Barcelona son, lógicamente, enormes, ¿no? Y tienen que ser, básicamente, tienen que empezar por Griezmann, ¿no? Griezmann es una venta inevitable para el Barcelona, pero hablo de venta, ¿no? Dudo mucho que Griezmann pueda encajar en una operación de canje por otro jugador, porque es que el Barcelona tendría un problema también para inscribir a ese nuevo jugador, ¿no? Ese nuevo jugador tendría que estar valorado, se supone, ¿no?, que en el mismo precio que Griezmann, que todavía le quedan unos 72 millones por amortizar, y por lo tanto, bueno, pues esa amortización que tendría que asumir el Barcelona por el nuevo jugador, pues le quitaría margen, ¿no? Le quitaría margen y le quitaría límite salarial. Así que tiene que hacer importantes sacrificios el Barcelona, tiene que intentar colocar a Griezmann como mínimo por lo que le queda por amortizar para por lo menos tener el ahorro de salario de 40 millones de euros, ¿no?, que es lo que puede estar ganando esta temporada, 40, 35, lo que queráis. Tiene que, lógicamente, intentar dar salida pues a jugadores como Umtiti, Coutinho y Pjanic, con la dificultad en el caso de Coutinho y Pjanic, que son jugadores con mucha amortización pendiente todavía, 45 en el caso de Pjanic, en el caso de Coutinho hablamos de una cantidad parecida también, con grandes salarios, con un rendimiento más que discutible, y con una edad ya, ¿no? Por lo tanto son jugadores muy difíciles de colocar, pero claro, es que si hablamos de sacrificios, el de Griezmann seguramente no puede ser el único, ¿no? Porque no le llaméis sacrificio a intentar colocar a Coutinho, a Pjanic o a Umtiti, por ejemplo. Eso no son sacrificios, son jugadores que no cuentan deportivamente para el Barcelona. Sacrificio es colocar a una gran pieza en el mercado, una pieza que quieres realmente, un jugador de futuro, pues del estilo Pedri, Araujo, De Jong, Ter Stegen, este estilo de jugadores, Ansu Fati también, ¿no? Este tipo de jugadores son los que realmente al Barcelona le ayudarían a reducir esa diferencia que pueda tener ahora mismo entre masa salarial y límite salarial.
jugadores como Ilaix también, ¿no? Que se está hablando en el caso de Ilaix bueno, pues que no renueva y que a lo mejor el Barcelona se tiene que plantear una venta. Esos son los sacrificios del Barcelona, como vemos, bastante diferentes a los del Madrid. En el caso del Madrid estamos hablando pues de vender a un grandísimo central. Ya analizaré o intentaré analizar el impacto que puede suponer perder a Varane y a Ramos en la misma temporada. Desde luego es un sacrificio muy grande, es una auténtica pena también, hay que decirlo. Y en el caso del Barcelona, bueno, pues vemos cómo los sacrificios tienen que ser bastante mayores, ¿no? Y aún así, ya digo que no va a ser nada fácil, ¿no? Porque como hablo, reducir hasta colocarse dentro del límite salarial lo veo complicadísimo, aunque no tengo las cifras exactas. Inscribir por el 25% a los nuevos fichajes, incluido Messi, pues lo veo también una auténtica, bueno, pues una auténtica proeza, ¿no? Estamos hablando de Messi, 40 millones, son 160, ¿no? Los que tendría que ahorrar el Barcelona. Y en el caso de los fichajes, pues ya lo hemos calculado varias veces, ¿no? Entre los 4 fichajes más o menos obligan a generar un hueco el Barcelona de otros 120, 130, 140 millones de euros. Hablamos de muchísimo dinero para generar en plusvalías y en ahorro de salarios. Y no sé si con una rebaja salarial, que ya veremos si los jugadores del Barcelona quieren asumir, va a ser suficiente. Creo que van a tener que hacer, como decía, importantes operaciones y no sé si van a ser capaces, sinceramente. No sé si van a ser capaces. Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.